Para el código se tiene lo siguiente. En este caso, yo utilicé un lenguaje distinto al que vimos en clase, que es el Verilog, que puedo decir que tiene muchas similitudes con el VHDL y por ello nos animamos a utilizarlo, ya que por recomendaciones sé que es más utilizado en la industria, entonces quisimos practicar. En este caso, se tiene primero una librería, una analogía, es una analogía para el lenguaje C, una librería del sensor ultrasónico. Y en este caso, se tiene un módulo que es como el main, nuevamente una analogía con el C. Y tenemos las variables de entrada y las variables de salida. Y en este caso, pues son los pines van a ser los pines de mi sensor ultrasónico que, como ya había mostrado, están por acá. Y enseguida tengo la frecuencia, se va a utilizar la frecuencia del reloj interno que tiene la FPGA, que me parece que es de 50 megahertz. Entonces se va a utilizar este reloj interno que también se puede utilizar, por ejemplo, se podría utilizar un reloj externo como con un N555. Y ya tengo distintos parámetros que son los que van a ayudarme a la lectura. Primero a escupir ese pulso de 10 microsegundos y luego a recoger esos 8 pulsos que me va a generar el sensor y que son los que yo voy a leer para saber la distancia. Y aquí tengo los distintos parámetros. Los wires son como en VHDL una conexión, como una analogía con los cables. Aquí tengo otro parámetro que el always, que es en otra analogía, es como un while. Y el posage es que va a cambiar cada que tenga un flanco de subida. Y aquí tengo ya el disparo por ejemplo, aquí está comentado que tengo ya el disparo de la señal, que le voy a mandar, que es el trigger, aquí de 10 microsegundos, luego el eco para recibirlo, y ya, termino. Este, esta librería la voy a usar en el código principal, que en este caso en Verilog se le suele llamar top, que es una analogía con el main, y lo voy a usar como una función. Por otro lado, acá automáticamente cuando yo corro el programa, el top principal, aquí tengo mi módulo que contiene las entradas y salidas, que es el clock, el ciclo de reloj, las dos, el trig y el eco, que son los pines del sensor ultrasónico. También tengo unos LEDs indicadores dentro de la FPGA que me van a servir para para indicar la distancia también. La salida PWM y el paro, que forma parte de la máquina de estados. Aquí también declaro las entradas y las salidas. Tengo también mis interconexiones, mi ciclo de reloj interno, que va a ser el de la tarjeta, el periodo. Y aquí en esta parte es donde yo tengo, digamos, la función que va a mandar a llamar a mi librería, que en este caso es un archivo Verilog, pero en una analogía es como una librería en C, entonces lo mando a llamar usando su nombre, usando el gato. Es importante usar el símbolo gato y ya uso comillas. Le mando, por un lado se le mandan ciertos parámetros y también él me va a regresar, me va a escupir como en una función ciertas salidas, ciertas variables de salida. En este caso la que importa, o sea, la salida principal es la variable de la distancia, que se llama distance row. Entonces, primero tengo una asignación de los LEDs, que se hace directamente para el pin planner de, de los LEDs de mi FPGA.
Y en este caso se van a ir, funciona porque conforme se vaya alejando un objeto de mi sensor, se van a ir prendiendo los distintos LEDs de la tarjeta y si se le acerca se van a ir apagando uno a uno todos. Por eso es que en en los comparadores son mayor que y no mayor igual o algo por el estilo. Y aquí pongo una condición para usar la frecuencia del reloj utilizada. Y esta fue por una parte la indicación de usar la lectura pues, de un sensor, en este caso de un sensor digital, siendo la primera parte del proyecto. Enseguida se tiene una mezcla dentro del PWM y la máquina de estados, que son las otras condiciones. Para el PWM voy a tener estas dos variables que son unas variables dummy que van a ayudar para la generación del mismo. Y aquí ya tengo como tal mi máquina de estados y mi PWM. Tengo un always que va a ser como un while que va a cambiar en cada flanco de subida. De mi reloj interno, que también aquí ya como se mostró en el código, en automático se le asigna, que en este caso es el pin, me parece que el R8 de la tarjeta es el que contiene al reloj, sí, exactamente, el R8. Y programáticamente, sin necesidad de usar, en este caso, el pin plan, se le asigna. Y ahora, antes de explicar esto, que es del case, que es la máquina de estados, voy acá abajo. Tengo que esta variable, que se llama counter PWM, se va a incrementar en cada ciclo de relojes. En este caso, se va a incrementar en cada flanco de subida. Y yo aquí dice que voy a ir comparando con mi frecuencia requerida porque es obviamente una frecuencia muy alta la de mi tarjeta y yo lo voy a usar en un simple motor DC, por lo que yo tengo que reducir esa frecuencia y yo voy a trabajar en este caso a algo común que son a un kilohertz. Por tanto, voy a dividir los 50 megahertz entre un kilo y como resultado son 50.000 hertz, 50 kilohertz, que es la variable con la que voy a ir trabajando en el contador para que como resultado yo tenga una frecuencia de un kilo, que es una frecuencia muy común, de un kilohertz. Entonces, yo voy a trabajar con este dato de los 50 kilohertz, que en números hexadecimales, como se indica aquí, es C350 y se indica, como se indica, es un número hexadecimal de 16 bits para que me alcance el registro de memoria. Y entonces, voy a ir aumentando el contador, este contador en cada ciclo de reloj. Y en esta condición me va a servir para que, como tal, se tenga este escalamiento, porque cuando ya sea mayor o igual a estos 50 kilohertz, lo voy a resetear. Y ahora lo importante. Después, este always va a salir cada flanco de subida y se va a asignar el PWM, ya sea en alto o en bajo. Y en este caso, aquí nos dice que va a preguntar si el contador es menor al duty cycle, le vamos a asignar un 1, si no le vamos a asignar un 0. De esta forma yo voy a ir generando mi señal cuadrada para, para generar el PWM. Y ahora bien, el duty cycle es el que se encuentra dentro de mi máquina de estados, que en este caso se utilizó con esta estructura de programación case, que es algo similar al switch. Yo tengo que el case y la variable que yo voy a estar midiendo es la distance row, por supuesto, que viene del archivo de Ultrasonic, digamos de la librería. Y entonces aquí tengo los diferentes casos, que son parecidos a los de los LEDs. Primero tengo el caso en el que son 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros, 25 y 40, que en este caso, por ejemplo, en la implementación de los robots Minisumo, ya em, el dojo ya a 40 centímetros ya está sobrado porque prácticamente es más o menos de 50 centímetros. El diámetro, no obstante, casi nunca se está en las orillas, por tanto ya está sobrado. Ahora,
Tengo, por ejemplo, explico uno y los demás son análogos. Tengo que para 5 centímetros, como dije, yo quiero un Duricycle mayor para tener una potencia mayor. Entonces, yo lo quiero de 90%. Por ende, le voy a sacar el 90% a los 50 kilohertz. Y como sabemos, eso es 45.000, que en números hexadecimales es el AFC8. En este caso, dependiendo de la distancia, se tendrá un duty cycle distinto, que es el que se va a ir comparando y es el que va a ir generando un pulso más ancho o más angosto. Tengo aquí, por otro lado, el 75%, el 50%, el 30%, el 25% y finalmente, a una distancia ya de 40 centímetros, ya bastante lejana, que por otro lado también el sensor tampoco es capaz de medir distancias tan largas. Ya se tiene un ciclo del 0%. Y esta es la máquina de estados porque de acuerdo a, a los distintos estados, en este caso los estados son la distancia arrojada del sensor ultrasónico, yo tengo una función que en este caso es generar un PWM de distinta Dory cycle. Y hablaba yo de una variable de paro. Esa variable de paro es porque de alguna forma debe haber, como en toda máquina de estados, un estado que pueda terminar la máquina. Entonces, con este paro, en este caso, en esta asignación, que la asignación es cuando yo asigno un 1, un 0, lógico, en un pin de la FPGA, en este caso es un pin de salida, em, yo tengo que debe ser menor esta condición que ya expliqué y además con una compuerta AND, que el paro, en este caso va a ser un pin de entrada, esté en cero. Esto lo voy a hacer con un deep switch de la FPGA. em, con ese deep switch que voy a mostrar por acá. Aquí está el deep switch. Me parece que usé el M15. No recuerdo cuál. Vamos a ver, aquí en el pin planner. En el paro, sí, usé el M15. Que en este caso es el deep switch número 3. En este caso, si yo lo presionase, cuando paro sea igual a 1, entonces ya no va a ser el PWM, va a tener una salida cero y separa ya mi motor y separa mi máquina de estados. Si lo regreso, continúa. Si bien se tienen dos condiciones de paro, porque en este caso, en la distancia muy larga, ya no gira el motor, pero como tal, la distancia de paro general y total es esta entrada lógica debido al deep switch. Y por tanto, estos fueron cumpliendo todos los requerimientos del proyecto. Primero tengo la lectura de una señal digital, que en este caso es un sensor ultrasónico de distancia. Con esa distancia, que se trata aquí programáticamente, se obtiene y yo voy a generar mi máquina de estados. Esta es mi máquina de estados y en cada caso de mi máquina de estados yo genero un PWM, que es el último requerimiento, para regular la velocidad de mi motor. Ahora bien, hablando un poco antes de la demostración de la asignación de los pines y agregando que para esta simulación, cuando yo ejecuto el botón de Run, automáticamente se crea este árbol de prioridad de mis archivos Verilog, en el que en este caso el top contiene otro archivo que sería la analogía de la librería, que es el ultrasonic. Y para la asignación de los pines se tiene lo siguiente, que el clock interno es el interno de la FPGA, es el R8, el pin R8. Para el eco utilicé como entrada al pin K15 y esto
se obtiene aquí del manual de usuario de la FPGA. Y el K15 pues se tiene por acá y así. El K15 que es el 131 y el 131 lo tengo por acá. Es importante que se conecten las tierras correspondientes. En este caso usaron estos dos terminales de headers, entonces es importante ocupar las tierras correspondientes. Y ya tengo los demás, los LEDs que programáticamente no se necesitan aquí indicar, pero aquí están, que son los LEDs de la FPGA, PWA, que lo coloqué en el pin de 3, el trig y el paro. Y